Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Dani Javier Zamudio Macualo, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Este curso de Física Electrónica voy a hacer video sustentación. Ese es mi documento de identidad. Documento. Se puede apreciar el número de Javier Zamudio Macualo. Enseguida voy a compartir pantalla para empezar. Iniciamos. Tarea 1 de Física Electrónica, leyes básicas de circuitos eléctricos. Presentado pues por mí, Dani Javier Zamudio Macualo, grupo 239 de Física Electrónica. Iniciamos con la ley de OHM, o conocida como ley de Ohm, que establece que la tensión a través de un conductor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él. Es decir, siempre que las condiciones físicas y las temperaturas permanezcan constantes, la ley de Ohm es un conductor directamente proporcional. La ley de Ohm solo es válida si la temperatura proporcionada y los demás factores físicos permanecen constantes. En ciertos componentes, el aumento de la corriente hace que la temperatura aumente. Esos son los conductores. Un ejemplo de ello es el filamento de una bombilla, en el que la temperatura aumenta y al aumentar la corriente, en este caso, se puede aplicar la ley de Ohm. En la ecuación de la ley de Ohm tenemos V es igual a IR, donde V es el voltaje a través del conductor. I es la corriente que fluye a través del conductor y R es la resistencia proporcionada por el conductor al flujo de corriente. Aquí tenemos el esquema, un triángulo donde podemos distinguir y realizar el tipo de despeje para encontrar el aspecto correspondiente. En este caso tenemos para encontrar voltaje, corriente y resistencia. Seguimos con la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado deben ser forzosamente igual a cero. En otras palabras, en un circuito los incrementos en tensión es igual a las caídas de tensión, es decir, positivos los aumentos y negativas las caídas de tensión. Aumento de tensión menos suma de tensión de las caídas de tensiones debe ser cero. En un circuito en serie, supongamos resistencias en serie conectadas a una fuente de tensión sobre voltaje como una batería, la suma de las tensiones en todo el circuito debe ser cero. Fuente 5 voltios y menos el voltaje de la resistencia de la primera, menos el voltaje de resistencia de la segunda, menos más el voltaje de resistencia de la tercera debe ser igual a cero. Aquí tenemos un ejemplo de ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y 5 voltios. Nos genera 4 ohmios, 5 ohmios y 1 ohmio. En la primera, el primer esquema tenemos el voltaje resistencia 1, que es positiva negativa, nos da 4 por 5 ohmios y sumamos los ohmios. 4 más 5 más 1 es igual y hacemos la operación, nos da 2 voltios. En la voltaje resistencia 2 nos dice que R2 es igual a 5 por 5 sobre los 4 ohmios de la primera, los 5 ohmios de la segunda y el primer ohmio de la tercera. Haciendo la operación nos da 2,5 voltios. En la voltaje resistencia 3, la tercera resistencia, nos dice que 1 ohmio por 5, que es lo que tenemos en la gráfica, y sumamos el total de ohmios, nos da 0,5 voltios. Esa es la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de corrientes, o también conocida como la primera ley o ley de nodos de Kirchhoff, LCK, establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Es decir, como equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En palabras sencillas, significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que sale. Aquí tenemos una gráfica de los nodos donde nos dice que un dispositivo está conectado a varios nodos y a varias resistencias. Entonces, la primera entrada 1, entrada 2 se suman.
En un circuito simplificado tenemos aquí los nodos 1 con color rojo, los nodos 2 con color morado y los nodos 3 con color azul. Aquí nos permite ver cómo están interconectados y cómo fluye la corriente. En un circuito acomodado por nodos nos da de esta manera, que se ve un poco desordenado, pero al final está interconectado todo por nodos. Aquí tenemos un ejercicio más completo de todo lo que tiene que ver con esta ley, donde tenemos los nodos en los circuitos eléctricos reconectados con las entradas y salidas de energía. Tenemos 12 voltios, resistencia 5, resistencia 2, resistencia 1, resistencia 4, resistencia 3. Todo esto va interconectado, la corriente fluye en su sentido, entonces podemos realizar la suma de nodos. Aquí tenemos L1, que es 32,05 miliamperios, L2, que es igual a 19,11 miliamperios, L3, que es igual a 5,2 miliamperios. Entonces aquí podemos hallar el L4 y el L1. La variación de la resistencia de un material con la temperatura. Es por la variación de la resistencia de un material con la temperatura que un circuito o sistema que contenga estos elementos debe funcionar en ambientes donde la temperatura sea normal y constante. Si no fuera así, y la temperatura en el lugar de este está el elemento, varía a una temperatura que se conoce, se puede obtener el nuevo valor de resistencia. Este nuevo valor de resistencia a una nueva temperatura, conociendo el valor de resistencia a una temperatura dada, se obtiene utilizando la siguiente fórmula. El valor de resistencia es igual al valor de resistencia por 1 más la temperatura dada es igual a la temperatura inicial versus la temperatura final, donde RTF esa es la resistencia final o la temperatura. RTO, resistencia inicial o la temperatura en ohmios, A, coeficiente de la temperatura, que esta lo veremos en una tabla. TF es temperatura final en grados centígrados y TO es temperatura inicial en grados centígrados. Aquí vemos la tabla de coeficientes de variación de resistencia por centígrado de temperatura. Cuando vimos el signo A, aquí donde está la tabla que nos representa el tipo de temperaturas que puede obtener de diferentes materiales. Tenemos el aluminio, manganita, advanced, mercurio, bronce, fósforo, nicromio, carbón, níquel, niquelina y cobre. Tenemos aquí las diferentes temperaturas que nos puede alcanzar en grados centígrados. Para finalizar, tenemos la pregunta problematizadora del estudiante 2, que es el que me corresponde, ¿qué es el superconductor LK99? ¿Qué implicaciones tendría en la industria? Dice, el LK99 es un material superconductor revolucionario. Se dice, porque pues no hay información verídica, que se está desarrollando en el Centro de Investigación de Energía Cuántica de Corea del Sur, un laboratorio formado por destacados científicos e investigadores que trabajan para superar las limitaciones actuales con grandes innovaciones. El equipo sostiene que las muestras ponen en relieve dos características fundamentales de la superconductividad. La primera es la resistencia eléctrica nula, es decir, que no hay alguna resistencia en la que la electricidad pierda potencia en el paso de algún material. El efecto Mainzer, que causa que el material repele campos magnéticos y levite sobre un imán. En caso de confirmarse esta información, esta innovación podría transformar sectores como la aplicación de resonancias magnéticas, la computación cuántica, la generación de electricidad a partir de fusión nuclear y abriría la puerta para la creación de generadores eléctricos de dimensiones considerablemente más reducidas, lo que llevaría a un incremento adicional en su eficiencia. Eso fue toda la presentación. Muchas gracias.